Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios, cómo saber si lo que estamos haciendo en nuestra vida práctica corresponde a la voluntad de Dios. Muchas veces nos hemos equivocado en nuestra vida cuando no hemos hecho la voluntad de Dios. Y lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios para todos aquellos que amamos a Dios y amamos al Señor. Debemos saber que lo más importante es hacer su voluntad, es hacer lo que Él quiere, no hacer lo que nosotros queremos, no hacer nuestros propios deseos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tú te preguntarás, entonces dime cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. La voluntad de Dios se sujeta al mismo propósito de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida está conforme al propósito. La voluntad de Dios va de acuerdo a su propósito. La voluntad de Dios para nuestras vidas en general, como iglesia del Señor, desemboca en el propósito de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos sucede en la vida por voluntad de Dios es porque eso debe desembocar en el propósito de Dios. Sea bueno, sea malo, todo lo que nos suceda en la vida por voluntad de Dios es para que el propósito de Dios se cumpla. No porque Dios tenga, no porque Dios sea malvado o sea bondadoso, permite cosas en nuestra vida, no, sino que Dios permite situaciones en nuestra vida, buenas y malas, para que nosotros podamos ir en pos del propósito, no en pos de nuestro propio plan. Cuando nosotros actuamos bajo nuestros propios deseos y bajo nuestra propia voluntad, nunca vamos a desembocar en el propósito, porque el propósito de nuestra carne, el propósito de nuestro corazón, se contrapone al deseo de Dios. Por más buen intencionado que sea ese plan o ese propósito, no va a desembocar en el propósito de Dios, porque nuestro corazón nos lleva a hacer el mal. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, nuestros corazones, nuestra carne, el deseo humano, siempre es de hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Pero a todos aquellos que amamos al Señor, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, deseamos también hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo muy práctico es Adán y Eva. Dios les dio la facilidad o la facultad para que ellos pudieran tomar una decisión. Dios les entregó una propia voluntad. La voluntad de Dios era que ellos no pecaran, que no tomaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos hicieron su propia voluntad. Y cuando hicieron su propia voluntad, se dieron cuenta que eso los llevó a la muerte, que eso los llevó al pecado. Nunca nuestros deseos, el deseo humano, nunca nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad nos va a llevar a estar lejos de Dios y lejos de su propósito. La voluntad de Dios es siempre desembocar en su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que seamos conformes a la imagen de su Hijo, de que vivamos conforme al Hijo y que hagamos todo lo necesario para parecernos al Hijo y vivir para el Hijo y que el Hijo sea glorificado. Nuestras vidas van conforme al Hijo. El deseo de Dios, dice Efesios capítulo 1, el afecto de su voluntad, el misterio de su voluntad, era que todo se reuniera en Cristo Jesús. Esa era su voluntad. Por lo tanto, podemos ver que la voluntad de Dios va sujeta al propósito de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida y permite en nuestra vida, bueno o malo, es para que vivamos para su propósito. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme al propósito son llamados. Todo lo que nos sucede en nuestra vida, bueno y malo, es para nuestro propio beneficio, porque eso va en pos del propósito. Aquellos que amamos a Dios, todo lo que nos sucede en la vida, Dios lo torna para que vivamos para su propósito y todo desemboque en su propósito. La voluntad de Dios para la iglesia es una sola. Es que vivamos para su propósito y vivamos para el Hijo, nos parezcamos al Hijo y todo sea conforme a Jesús. Ese es el propósito de Dios y toda la voluntad de Dios va en pos de ese mismo camino, en pos de ese mismo objetivo. Nosotros
No debemos hacer nuestra propia voluntad. Como te lo dije, cuando hacemos nuestra propia voluntad, nunca vamos a terminar ni desembocar en el propósito de Dios. Pero hay otra situación muy importante que quiero compartirte respecto de la voluntad. Porque la voluntad de Dios también es específica para cada uno. Recién hablábamos que la voluntad de Dios para la iglesia es una sola, que todo desemboque en el Hijo y todo termine en el Hijo. Esa es la voluntad de Dios para todos. Que todos se conviertan, crean en el Hijo, todos amen al Hijo, vivan para el Hijo. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Pero también está la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios tiene una voluntad de Dios para mi vida y Dios tiene una voluntad de Dios para tu propia vida, que no necesariamente son las mismas cosas, no es la misma voluntad. Es la misma voluntad de Dios, pero son diferentes procesos, diferentes caminos, que Dios para mi vida tiene una voluntad y Dios para tu vida tiene otra voluntad. Aunque es la misma voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico para con cada uno de nosotros. Y todo lo que nos sucede en la vida va de acuerdo a ese propósito específico que Dios tiene para tu vida y para la mía. Nosotros debemos saber cuál es esa voluntad específica de Dios. Debemos conocerla. Debemos averiguar todos los días cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra propia vida, vamos a hacer lo que a Él le agrada y vamos a terminar en el propósito de Dios. Ese es el fin último de Dios. La voluntad de Dios específica, debemos conocerla. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno en específico? Y ese es nuestro deber. Nuestro deber es conocer cuál es la voluntad de Dios específica para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos y renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es siempre para nuestro beneficio, es agradable y es perfecta. Siempre va a ser para nuestro propio beneficio. Pero ¿cómo sabemos la voluntad? El apóstol nos dice que no nos amoldemos ni nos conformemos al modo de vivir de este siglo. No nos conformemos a eso, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos eso? La única forma de renovar nuestro entendimiento y para conocer la voluntad de Dios es teniendo relación con Dios. No existe otro mecanismo, sino hablando con Dios, preguntándole a Dios, viviendo con Dios. Ahí vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué persona tú debes vivir la vida? Si tú amas a Dios, le vas a preguntar cuál es la voluntad de Dios. Y Él te va a revelar cuál es su voluntad, con qué persona tú debes estar. Y eso aplica para todo ámbito en la vida. En qué trabajo tú debes estar, pregúntaselo y Él te va a revelar su voluntad. Todo lo que Dios desea para nuestra vida va de acuerdo a la voluntad que Él diseñó para con cada uno. Debemos saber esto, es muy importante, porque así no nos vamos a equivocar y todo nos va a fructificar en nuestra vida. El que es capaz de ceder la voluntad propia por hacer la voluntad de Dios, ese tiene el agrado de Dios. Dice el apóstol que si hacemos su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha y nos contesta, porque para Dios escuchar es sinónimo de hacer. Por lo tanto, cuando tú y yo vivimos en conforme a la voluntad suya, todo lo que oramos va a ser en conforme a esa voluntad y Él nos va a escuchar. ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas porque oramos en base a nuestra propia voluntad, porque queremos nuestro propio deseo y no el deseo de la voluntad de Dios? Qué importante es conocer esto. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que tú te relaciones con Dios diariamente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Sabemos cuál es la voluntad de Dios para con todos los cristianos. Es que vivamos para su propósito y todos en pos de su propósito. Pero la voluntad de Dios específica es distinta en tu vida y en la mía, no es la misma. Porque tenemos un propósito diferente, tenemos una misión diferente, por decirlo de algún modo. Debemos conocer, debemos tener intimidad con Dios para que Él nos revele cuál es su voluntad, qué es lo que debemos hacer. Un cristiano sabio se pregunta todos los días, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer?
El apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús yendo a Damasco, dice que le rodeó un resplandor de luz, y el apóstol, antes de ser apóstol, le dice al Señor: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Revélame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Saulo de Tarso sabía que con el que se había encontrado era el Señor, porque Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí el Señor le contesta cuál es su voluntad. Nosotros debemos vivir la vida cristiana no simplemente para vivir una vida moral y ética o correctamente o moralmente correcto. No, no es solamente eso, sino que debemos vivir para hacer su voluntad. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para su voluntad, porque de ese modo no nos vamos a equivocar. El problema de muchos es que a veces Dios sí revela su voluntad, o sí revela lo que quiere, pero nosotros no lo queremos hacer. Porque generalmente lo que Dios dice no está de acuerdo con nosotros. Pero así no funcionan los creyentes, así no funcionamos. Porque desde el día en que Cristo pagó por nosotros, nosotros nos debemos a Cristo y debemos hacer lo que Cristo nos diga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo que se haga lo que tú quieras. Eso no es una oración repetida y aprendida. Eso debe ser una vida. La oración que Jesús nos enseñó nos habla de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de Dios. Para cumplir el propósito de nuestra vida y desembocar en el propósito de Dios, en el gran propósito eterno de Dios, debemos hacer su voluntad. El punto es este: ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Deseas hacer la voluntad de Dios? Si tú realmente lo anhelas y tienes la voluntad de hacerlo, Dios va a revelar su voluntad para tu vida. El problema de muchos es que a veces no saben cuál es la voluntad de Dios. Pero quiero decirte que si tú te dispones a buscar al Señor, a tener intimidad con Dios, a relacionarte con Dios, tarde o temprano Él va a revelar su voluntad. Y cuando revele la voluntad, debes someterte a esa voluntad, aun si tú no estás de acuerdo, aun si a ti no te gusta. Dios para con Jesús tenía una voluntad, y la voluntad que era que Él se entregara por los pecadores. Y Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que Él venía a hacer la voluntad, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Qué importante descubrir esto. Jesús tal vez no estaba de acuerdo en entregarse a morir, porque era un hombre como tú y como yo, pero se tomó la copa de la voluntad del Padre y la vivió, aún Él no estando de acuerdo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante. Cuando Dios revela su voluntad, debemos hacerla. Debemos hacerla. ¿Cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? Esa es una gran pregunta. Y por ahí se empieza. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Si tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios, pregúntaselo a Dios. Y si no lo contestas, pregúntale 2, 3, 4, hasta 20 veces. ¿Cuál es su voluntad? Quiero decirte que Dios no se enoja cuando le preguntamos 20 veces cuál es su voluntad. Él se molesta cuando la revela y no la hacemos. Porque muchos de nosotros no sabemos cuál es la voz de Dios. Y porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, por ende no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando Dios revela su voluntad, debes hacerla. Debes hacer la voluntad de Dios. Porque eso es para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Dios. Porque Dios no se beneficia en nada con nosotros. Dios no gana nada con nosotros. Sin embargo, porque Él es Padre y quiere lo mejor para nosotros, Él quiere revelar su voluntad. Quiero decirte que Dios no quiere dejar su voluntad afuera. No es que Dios no quiera mostrar su voluntad. Por el contrario, Él desea revelar su voluntad. El punto es este: ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te pida? ¿O quieres ser como Adán, hacer tu propia voluntad? Hacer tu propia voluntad. ¿Qué le dijo Jehová a Caín? El pecado está a la puerta. El pecado está allá.
Si hicieres lo bueno no serás enaltecido, mas el pecado está a la puerta. Dios le entregó la posibilidad a Caín de hacer lo bueno. Le dijo, si hicieres lo bueno no serás enaltecido, mas el pecado está a la puerta. La puerta A es hacer lo correcto, es hacer mi voluntad y vas a ser enaltecido. Pero la puerta B es hacer tu propia voluntad y el pecado está a la puerta. Y Caín tomó la decisión por hacer su propia voluntad e ir a matar a su hermano Abel. Dios nos da la posibilidad de escoger. Dios no impone su voluntad, porque Él quiere que nosotros voluntariamente le sirvamos y hagamos su voluntad. Jesús dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, me agrada hacer tu voluntad, me alegro en hacer tu voluntad. Qué importante es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. No nos amoldemos al modo de vivir este siglo, sino que tengamos intimidad con Dios, comuniquémonos con Dios y Él nos va a revelar su voluntad. Cuando Jesús se va a encontrar con la mujer samaritana, Él manda a los discípulos a comprar y Él se queda solo. Y los discípulos le preguntaron, ¿pero qué vas a comer? ¿Qué pasa contigo? Y Jesús le contestó y les dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Me alimento de la voluntad de mi Padre. Ese era el deseo de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Cuando tú y yo hemos crecido y madurado en el Evangelio, no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la voluntad de Dios. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios y anhelas de todo tu corazón, Él va a revelar su voluntad para con tu vida. Ya te dije cuál es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Es que vivamos para su propósito. Pero Él también quiere revelar la voluntad específica para con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para con tu matrimonio. La voluntad de Dios con la persona que tú tienes que hacer amistad. La voluntad de Dios con la persona que tú te tienes que casar. La voluntad de Dios qué es lo que tienes que hacer en la iglesia. La voluntad de Dios es lo que tú tienes que estudiar. La voluntad de Dios en todo ámbito de cosas. Debemos conocer la voluntad de Dios, porque cuando conocemos su voluntad, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. No nos equivoquemos como Caín. No nos equivoquemos como Adán. No nos equivoquemos. Porque cuando actuamos nosotros, nunca vamos a desembocar en el propósito de Dios, sino que vamos a desembocar en nuestros propios planes. Y tal vez ese ha sido el gran problema, que nosotros hemos vivido una vida para nuestro propio objetivo personal. Tal vez ese es el espíritu de este tiempo, de que yo no vivo para el propósito de Dios, ni quiero hacer la voluntad de Dios, sino que simplemente quiero que me bendiga en los planes que tengo para mi propia vida, en mi propia voluntad. Quiero hacer mi propia voluntad. No quiero el gobierno de Dios en mi vida, porque eso quiero decirte que es la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios implica que Él gobierna nuestras vidas, que Él supervisa nuestras vidas y que Él determina por nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Que Él sea el Señor de nuestra vida significa hacer la voluntad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No todo el que me llame o el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no concibe ser Señor si no se hace su voluntad. No lo llames a Jesús Señor si no vas a hacer su voluntad. No le digas eso. Mejor no se lo digas. Pero si lo vas a llamar Señor, quiero decirte que debes hacer su voluntad. De eso se trata todo esto, de hacer su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios para con nuestra vida y conforme al propósito de Dios, Dios se agrada de nosotros. Jesús, por hacer la voluntad del Padre, fue coronado de gloria y de honra y de aprobación y de todo lo excelso, por hacer la voluntad del Padre. Y cuando Jesús entró al cielo, el Padre lo vistió del más alto honor y de la más alta gloria, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque ese es el deseo del Padre, que todo mundo se sujete al Hijo, para que se haga la voluntad del Hijo como el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solamente debes comunicarte con Dios, llamar por teléfono a Dios todos los días y decirle,
cuál es tu voluntad para mi vida, cuál es la voluntad para con mi familia, cuál es la voluntad de mis estudios, cuál es tu voluntad, qué quieres que estudie, dónde quieres que trabaje, cuál es la persona para mi vida. Pregúntaselo, porque así lo estarás considerando en tu vida. No veas a Dios como un amigo en el cual simplemente le preguntas opiniones. No. Dios es nuestro amigo, claro. Pero primero es nuestro Padre, primero es nuestro Señor, luego todo lo demás. La pregunta tal vez podría ser, ¿quieres el gobierno de Dios en tu vida o no lo quieres? ¿Quieres que Dios gobierne tu vida o no lo quieres? ¿Estás dispuesto a ceder tu voluntad por hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para con la vida de Abraham era que sacrificara al hijo que le nació del milagro. Esa era la voluntad de Dios y se la revela a Abraham. Abraham, Abraham, ve a sacrificarme a tu hijo en el monte que yo te voy a decir. La voluntad de Dios, estoy seguro que no era la voluntad para Abraham. Abraham no tenía ese deseo. Abraham no estaba de acuerdo con Dios, claro que no. Porque no siempre la voluntad de Dios va a estar alineada con nosotros. Y generalmente no es así. El punto es estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque Abraham sí estuvo dispuesto y fue llamado el padre de la fe y llamado amigo de Dios por hacer su voluntad. ¿Estás dispuesto? ¿Estaría dispuesta a ceder tu voluntad por la voluntad de Dios? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, se levantan barreras, se levanta oposición cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tal vez es Dios mismo diciendo, hey, detente, no es mi voluntad para con tu vida, no lo sigas haciendo. Pero muchas veces sí estamos haciendo la voluntad de Dios, pero es el enemigo el que se levanta. ¿Cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? Quiero decirte que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, generalmente no está de acuerdo con nosotros. Si tú tienes un deseo en tu corazón, y vas en pos del deseo de tu corazón y se levanta oposición, ese es Dios peleando contigo y diciendo, no persistas en lo que estás haciendo. Porque Dios siempre nos va a avisar cuando no estamos haciendo su voluntad, sino la nuestra. Es que ella me gustó, es que la quiero a ella, es que quiero a él, este me gustó, esta me gustó, quiero estudiar esto y quiero esto otro y hacer todo lo que queremos. Y si hay oposición es Dios peleando contigo. Como el rey Josías. Fue a pelear una guerra que no era la suya, contra Necao, el rey de Egipto. Y viene Necao y le dice, no te opongas a Dios. Dios me ha dicho que no te opongas, que está conmigo. Y Josías, bajo su propio impulso personal y deseo personal, peleó contra Necao y murió Josías, por hacer su propia voluntad. Mas, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, generalmente no está de acuerdo con nosotros. No me agrada la voluntad de Dios. Debemos saber que sí, esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Como dijo el profeta Isaías, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando estamos viviendo la vida cristiana, y viene la voluntad de Dios que no está de acuerdo con nosotros, es eso lo que tenemos que hacer. Y las cosas que se levanten, debemos saber que es el diablo. Que es el diablo poniéndose al propósito. Que es el diablo poniéndose al propósito. El diablo queriendo frenar el propósito, queriendo frenar la voluntad de Dios. Estoy seguro que mientras que Abraham iba al monte Moriah a sacrificar al hijo, seguramente el diablo se le presentó a Abraham para que Abraham no hiciera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios infringe con la nuestra. Y cuando hacemos la voluntad de Dios y hay oposición, es el diablo haciendo guerra. Siempre es igual. Pero cuando estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta y viene oposición, es Dios peleando con nosotros. Qué importante descubrir esto. Ya sabes, este día te comparto este mensaje este día para que tú puedas saber que lo que va a suceder en tu vida de aquí en adelante, si hay oposición, debes descubrir si es Dios peleando contigo o si es el diablo peleando contigo. Si es Dios peleando contigo, es porque tú estás haciendo tu propia voluntad. Es porque estás haciendo tu propio deseo.
Pero si es el diablo peleando contigo, es porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando Jesús fue a ayunar por 40 días y 40 noches, vino el diablo a frenar la obra de Dios en la vida de Jesús. Pero Jesús no le hizo caso al diablo en nada de lo que él le ofreció. Convierte estas piedras en pan, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene oposición, debemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos si es voluntad de Dios? Es porque infringe con la nuestra. Es porque no está de acuerdo con nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la voluntad de Dios no es mala. El hecho de que la voluntad de Dios no esté de acuerdo con la nuestra significa que eso sea malo o sea mala. No, porque el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena, y es para nuestro propio beneficio. Que no esté de acuerdo con nosotros no quiere decir que eso sea malo. Por el contrario, Dios siempre es bueno y no deja de ser bueno. Nosotros nos equivocamos porque actuamos en pecado y en maldad muchas veces. Actuamos bajo nuestras propias concupiscencias y bajo nuestros propios deseos. Por lo tanto, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La única forma es teniendo comunión con Dios, hablando con Dios diariamente, preguntándole todos los días cuál es la voluntad. Y de algún modo Él contestará. Él es el Dios que responde y siempre va a contestar algo que es muy importante en nuestra vida, que es su propia voluntad, que es la buena voluntad de Dios. No te amoldes a este siglo, no te adaptes al modo de vivir este siglo para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya lo sabes, ya lo sabes. Si quieres vivir para su propósito y vivir para Dios, debes hacer su voluntad. Aún si tú no estás de acuerdo con Dios, debes hacer la voluntad. Él es el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas y no nosotros nuestros propios señores. No hagas otros señores en tu vida, porque Señor hay uno solo y su nombre es Jesús. Y hemos venido al reino para hacer su voluntad y no hacer nuestra propia voluntad. Te lo digo, cuando hacemos nuestra propia voluntad, nunca vamos a desembocar en Dios, ni en las cosas de Dios, ni ocupar el tiempo en Dios. El que ama a Dios siempre va a terminar en Dios y va a desembocar en Dios. Recordemos para terminar la historia de un gran hombre de Dios llamado Sansón. Dios tenía una voluntad para con su vida, que él fuese nazareo desde su nacimiento y venciera a los enemigos de Jehová, que eran los filisteos, en el tiempo de los jueces. Esa era la voluntad de Dios. Esa era su voluntad, de que Sansón fuera un gran guerrero, un gran juez, un líder militar de Israel para vencer a los enemigos de Jehová. Esa era la voluntad de Dios para con Sansón. Pero Sansón pasó toda su vida haciendo su propia voluntad, tocando cuerpos muertos, enamorándose de extranjeras, entrelazándose con prostitutas, haciendo enigmas y azares. Todo lo que está en contra del voto nazareo. Sansón se pasó toda su vida haciendo su propia voluntad y al final enamorándose de la enemiga de Israel llamada Dalila, entregándole todo su corazón, cediéndole incluso su propia voluntad. Sansón, no me amas, Sansón. Y Sansón le descubrió todo su corazón y vivió para su propia voluntad, complaciéndose a él mismo y nunca complaciendo a Dios. Sin embargo, después, al final, cuando Sansón es engañado por Dalila, cae a la cárcel, le quitan los ojos, se le aclara la visión a Sansón y se da cuenta en toda su vida que no vivió nunca para Dios, sino que vivió para sí e hizo su propia voluntad. Y al final se da cuenta cuál era el propósito y la voluntad de Dios para con su vida, que era matar a los filisteos. Y viene Sansón y dice esta frase: muera yo y los filisteos. Muera yo y los filisteos. Y ahí Sansón entendió cuál era el propósito de su vida,
que era matar a los enemigos de Dios, destruir a los enemigos de Jehová. Ahí entendió. Cuando le quitaron los ojos se dio cuenta que siempre debió vivir para la voluntad de Dios. Nosotros no actuemos bajo nuestros impulsos personales. Estoy seguro que Dios le salió al encuentro muchas veces a Sansón y le habló 1.000.000 de veces para que Sansón desistiera de esa su propia voluntad. Pero Sansón no escuchó, sino que se dejó guiar por su propio deseo personal e hizo su propia voluntad. Y cuando hizo Sansón su propia voluntad, terminó muerto con los enemigos de Jehová. Vivamos para Dios, vivamos para su propósito. Preguntémosle diariamente cuál es su voluntad. Y quiero decirte que Dios es el Dios que responde y tarde o temprano revelará su voluntad para todo aquel que la quiera escuchar. Dios no revela su voluntad para aquel que no quiere oírla. Dios nunca revelará su voluntad para aquel que no quiera hacer su voluntad. Pero aquel que desee y anhele y esté esperando y quiera saber e indagar cuál es la voluntad de Dios, Él siempre revelará su voluntad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, le dijo el profeta Jeremías. Por lo tanto, si tú de todo corazón, con toda insistencia, quieres saber cuál es la voluntad de Dios, ve a preguntárselo y Él contestará. Dios no quiere quedarse callado. A Dios le encanta hablar. Dios no le gusta estar en silencio. A Él le gusta comunicarse. Llama por teléfono a Dios todos los días a través de la oración y vas a saber cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Amén. Que sea de bendición este mensaje. Bendiciones.